El licenciado Eduardo Aguilar nos va a hablar sobre realidad y retos en materia de derechos humanos desde el enfoque de los mensajes del Santo Padre. Le cedo la palabra. Muchas gracias, César. ¿Sí se oye bien? Bueno, antes que nada agradecemos a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos esta invitación para hablar, pues ya a poco más de 3 meses de la visita del Santo Padre, ya casi 4, no olvidar los temas que estaban en la agenda, ¿no? Y lo primero que podemos decir es nada más recordar el calibre del personaje que vino, porque inmediatamente después hubo una serie de críticas y también van pasando las semanas, hay una serie de dinámicas nacionales y como que hay cosas que se diluyen, pero evidentemente, bueno, más allá de todo lo que podamos ver en prensa y demás, exaltaciones del Papa hasta el delirio y también críticas acerbas, es un personaje notable desde el inicio de su pontificado. Créanme, alcanzar una portada como la de National Geographic, con la giro que ha tenido en la última década esta revista prestigiada, no cabe duda, es verdaderamente notable, ¿no? La expectativa que ha generado, los foros que se han abierto nada más por la presencia del Papa, pues es digno de tomarse en cuenta. Nada más quiero traer a colación lo siguiente: algunos medios han insistido, y es un tópico ya común, hablar de la ruptura, de que el Papa Francisco está a contrapelo de sus antecesores y casi cada palabra que dice es en contradicción con el magisterio pontificio, y basta leer los documentos, basta leer las homilías, basta estar al día con día para darse cuenta que en realidad hay una continuidad en los mensajes. Nada más pongo un pequeño ejemplo: la encíclica Laudato Si sobre la ecología. Bueno, algunos medios sacaron prácticamente en primera plana, primer papa que habla de temas ecológicos, y eso es una rotunda mentira. De hecho, casi la tercera parte de Laudato Si contiene citas textuales en concreto de sus predecesores, de Pablo VI, de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Los toma párrafos completos para, como base, a ir hilvanando nuevos temas ecológicos, ¿no? Entonces, nada más por poner un ejemplo de cientos que hay. Entonces realmente hay una continuidad. Lo que pasa es que la novedad del Papa Francisco es decir las mismas cosas con palabras diferentes, de manera muy coloquial. Alguien ha dicho la frase dominguera, pues sí, porque nadie va a leer un documento serio. En cambio, una frase que sale en un tweet y demás, los jóvenes y muchos lo están escuchando y se está difundiendo, ¿no? El mismo escudo papal, bueno, el hecho de que esté lo que se llama la Trinidad en la tierra, el escudo jesuita que representa a Jesús, la estrella que representa a María, Maris Estela, y el nardo de San José es la Sagrada Familia presente en el corazón de la Santa Sede, porque es precisamente la preocupación y diríamos así la lucha que se tiene que dar, no solamente como iglesia sino como sociedad. Y bueno, pues es este personaje, el vicario de Cristo, la cabeza visible de la Iglesia Católica, 1.300 millones de fieles en todo el mundo. Vaya, nada más por este tipo de cifras es por lo cual hay que tomar en cuenta los mensajes. Se dice fácil, pero en este momento el catolicismo sigue siendo todavía la principal confesión unitaria del mundo, ¿sí? Los musulmanes están en 1.250 millones, casi 1.300 millones, a la perspectiva de que en 10, 20 años van a rebasar, probablemente sea así. Todas las demás confesiones cristianas suman 1.000 millones, 1.100 millones, de manera que la religión individual considerada como tal, la mayoritaria en el mundo en este momento, y lo es desde hace casi un siglo, es el catolicismo, ¿no? Entonces, bajo casi cualquier punto de vista, es importante lo que viene a decirnos este personaje, ¿no? Y hay que decir algo, bueno, una vez que transcurrió toda la visita, y un poco también con las expectativas que se habían generado en la agenda y demás, cosas con las que se especularon a veces hasta el extremo, pues la visita tiene su propia dinámica, se dicen una serie de cosas, hay una serie de gestos muy interesantes todos. Lástima que aquí no se va a poder analizar todos, pero es cosa de que hay tiempo para eso. Pues no faltaron las críticas de que, bueno, pues fue una visita muy light, fue una visita que no tocó ciertos temas que algunos esperaban, por qué no hubo un encuentro con los de Ayotzinapa, por decir uno de cientos de casos y demás, y algunas de estas cuestiones el Papa mismo las empezó a contestar en el viaje de regreso.
O sea, dijo, bueno, pues es que, no se puede hablar de todo y demás. Y por ejemplo, una de las periodistas le preguntó, es que no dijo nada de la violencia, no dijo nada de la inseguridad. Viene un país golpeado y los mexicanos esperaban una palabra. Y el Papa se sorprendió y dijo, bueno, yo creo que toqué el asunto varias veces. Cuando mencionó esas madres a las cuales se les ha arrebatado sus hijos con la violencia y ahora están muertos. Se refiere a Ayotzinapa y se refiere a los 70,000 muertos que ha habido en la guerra por el narcotráfico y a muchas situaciones, ¿sí? Lo que pasa es que el Papa no va a poder puntualizar uno por uno en cada momento porque nunca acaba. Son mensajes dentro de su generalidad lo suficientemente profundos. Y él mismo dijo, en realidad, si usted lee los mensajes, obviamente completos, hay referencias continuas a los asesinatos, a las muertes, a las vidas cobradas por todas estas bandas de narcotráfico y traficantes de personas. Es decir, que de ese problema hablé como una de las llagas que está sufriendo México. Yo creo que a todos nos quedó claro, ¿no? No, hubo algún intento de recibir personas y eran muchos grupos. Y él dice, pues no podía recibir a todos. Y más si había grupos que estaban en contradicción, él prefirió actuar con prudencia, ¿no? Pero los temas sí se tocaron. Y lo que suele ocurrir, casi para cualquier viaje papal, el tema de la pederastia, ¿no? Así como cuando fue la visita a África y demás, 1000 temas importantes que tocaron, y viene la pregunta sobre el condón, ¿no? Bueno, totalmente descontextualizado, ¿no? Y aquí nada más contestó, bueno, no tenía que imponerse hasta que le imponerse. Dice, yo quiero decir algo. Se ha dicho que hay una desatención de la Iglesia. Ya desde el cardenal Ratzinger se integró la documentación, él siendo prefecto de la Congregación para de la Fe, tuvo todo en sus manos, se hicieron las investigaciones y de hecho hubo las conclusiones y el decreto de sanción a Marcial Maciel y demás, y luego la investigación a la que se sometió a la orden de los legionarios y demás. Dice, en realidad sí se han hecho cosas. Lo que pasa es que pareciera que a veces las expectativas son desorbitadas y los medios lo manejan de manera diferente, ¿no? De manera que sí se tocó varias veces. Bueno, finalmente llegó la esperada visita, y bueno, no vamos a seguir puntualmente cada uno de los momentos de la visita, vamos a hacer referencia a la Agenda de Derechos Humanos, que podríamos decir básicamente es decir, bueno, ¿qué se puede decir sobre los derechos humanos? No hubo un apartado específico, no hubo un momento en el cual, bueno, como si fuera una lección académica, vamos a agotar el tema de derechos humanos, sino que los temas relativos a derechos humanos estuvieron insertos en una serie de momentos, desde el mensaje de la llegada, en algunas de las homilías, en algunos de los principales mensajes, sobre todo cuando se reunió con el gabinete presidencial y demás en Palacio Nacional. Va a haber momentos clave. Y claro, no todo se va a referir a derechos humanos, pero sí está lo suficientemente cubierto, sobre todo tomando dos temas ejes. Primero es el respeto a los derechos humanos, que ciertamente hay una situación de vulnerabilidad de derechos humanos, tanto por gobierno como por particulares, que es importante decirlo. Y lo segundo que hacer al respecto, bueno, lo más importante es construir lo que llamaríamos una agenda, o más bien una cultura de los derechos humanos, que va a ser prácticamente la segunda parte de lo que me voy a referir ahorita. Entonces, es lo que va a mencionar el Papa sobre los derechos humanos, pero empieza con algo muy interesante que en los medios de comunicación pasó prácticamente desapercibido. Yo no vi análisis de columnistas que se refirieran a esto, y probablemente sea el mensaje de fondo del Papa, de todo lo que se refirió y de todos los problemas y todos los alientos que dio. Yo creo que el mensaje más trascendente que nos vino a traer es la identidad mexicana. ¿Qué es México para la Iglesia? ¿Qué es México en el contexto internacional? Y aquí ustedes lo pueden estar viendo en el primer encuentro que tuvo en Palacio Nacional, con el presidente, gabinete ampliado y una serie de autoridades. Empezó diciendo: México es un gran país, bendecido con abundantes recursos naturales y una enorme biodiversidad que se extiende a lo largo de todo su vasto territorio. Su privilegiada ubicación geográfica lo convierte en un referente de América, y sus culturas indígenas, mestizas y criollas, o sea, menciona todas, le da una identidad propia, que le posibilita una riqueza cultural no siempre fácil de encontrar y especialmente valorar. Como les digo, este mensaje pasó desapercibido en los análisis. La sabiduría ancestral que porta su multiculturalidad es por lejos uno de sus mayores recursos biográficos,
una identidad que fue aprendiendo a gestarse en la diversidad y sin lugar a dudas constituye un patrimonio rico a valorar, estimular y cuidar. Está haciendo referencia a una gran verdad. México es un país diverso en sí mismo, por su geografía, por sus recursos naturales, por su flora, por su fauna. Si a eso le agregamos la diversidad genética que vino con los primeros pobladores desde Alaska, desde el estrecho de Bering, hace miles de años, decenas de miles de años, diversas razas que se asentaron. Nada más actualmente todavía hay 69 lenguas que se hablan en el seno de la mexicanidad. Evidentemente México es un mosaico de culturas. Es muy difícil definir en una palabra qué es la mexicanidad, pero lo que sí podemos decir es que la mexicanidad es diversa. O sea, no hay un solo modo de ser mexicano, hay muchos modos de ser mexicano. Pensemos en un yucateco, en un jarocho, en un tapatío, son diferentes, pero los tres son mexicanos. Pero tienen manifestaciones culturales diferentes, y a eso que es el núcleo de la mexicanidad es a lo que el Papa se está refiriendo. Y claro, para no dejarlo en el tintero y para ponerlo, los pobres, los indígenas, ponerlos en primer lugar, dice lo siguiente, hace referencia a las culturas amerindias en el encuentro con los obispos. Una mirada de singular delicadeza les pido para los pueblos indígenas, para ellos y sus fascinantes y no pocas veces masacradas culturas. México tiene necesidad de sus raíces amerindias para no quedarse en un enigma irresuelto. Si sacamos esto de la ecuación, México no se entiende, como si también saquemos cualquier otro elemento de la ecuación. Los indígenas de México aún esperan que se les reconozca efectivamente la riqueza de su contribución y la fecundidad de su presencia, para heredar aquella identidad que les convierte en una nación única, y no solamente una entre otras. Yo nada más quisiera aquí asentar que, ojo, no es la raíz indígena como la ve nada más el INA, como lo ve el Instituto Indigenista, ¿no? Quiere revivir el México prehispánico. No, los indígenas cambiaron. Hubo una serie de procesos desde hace 500 años, unos procesos de inculturación muy complejos, a lo mejor en su origen violentos, pero que dieron lugar a muchos procesos, en lo cual hubo inculturación en todos los órdenes, inculturación en todos los órdenes, en el pensamiento, en la palabra, en las costumbres, en la forma de vestir, la forma de actuar, la comida, todo se amestizó, de manera que nuestras etnias indígenas, las actuales, las que están vivas y presentes y que la Constitución protege, casi 15 millones de mexicanos, tienen su diversidad, tienen sus propias costumbres, tienen sus fiestas, sus tradiciones, sus lenguas, pero en una gran mayoría, hay que decirlo, son cristianos, ¿sí? Ellos hace 500 años mutaron, inculturaron el Evangelio en su cultura, y esto es a lo que el Papa se está refiriendo. Cuando él habla de sus aportaciones, sí, algunas de las aportaciones son ancestrales, de miles de años, pero otras son más recientes, y las llevan en el alma y las llevan en sus fiestas y sus tradiciones. Eso da lugar a la gran diversidad cultural de México. En alguna ocasión se quiso catalogar, hay por lo menos 6,000 manifestaciones distintas de la cultura mexicana, y como decíamos, esto viene desde el origen mismo del ser humano, cómo se dispersó por todo el planeta, y esa como especie de Babel en la cual la humanidad se dispersó, viene a encontrarse en México. Y yo creo que esto está en el núcleo del mensaje del Papa. Recordar que México tiene dos raíces principales, la hispánica, la del viejo mundo, y la del nuevo mundo. Esta la conocemos muy bien, la estudiamos desde la primaria, se insiste mucho esto, todas las culturas antiguas, lo cual es fabuloso, es maravilloso, pero como que eso se corta hace 500 años y nos falta aprender más de las culturas vivas de México, los purépechas, los rarámuris, los nahuas, con sus fiestas, sus tradiciones, sus cosmovisiones actuales. Y la otra raíz de la esto, si pasamos a la siguiente, de manera que los mexicanos somos herederos de todas las culturas del planeta. Los griegos, los romanos, los árabes, así como los aztecas y los olmecas y los mayas, tienen que ver con nuestra cultura y nos conforman como la actual civilización que somos. ¿Y cómo se logró eso? Pues en una síntesis. El Papa dice textualmente, le dice a los obispos, no se cansen de recordar a su pueblo cuánto son potentes las raíces antiguas, no solamente indígenas, que han permitido la viva síntesis cristiana de comunión humana, cultural y espiritual que se forjó aquí. Recuerden que las alas de su pueblo ya se han desplegado varias veces por encima de no pocas vicisitudes, muchas violentas y terribles y destructoras. Custodien la memoria del largo camino hasta ahora recorrido,
sean deuteronómicos. Es decir, el pueblo de Israel antiguo pasó por muchas pruebas, pasó por muchas calamidades, pero lo que lo sostenía era precisamente los primeros libros, el Pentateuco, que termina con el Deuteronomio, la ley que llevas en tu corazón y que te da una identidad y que te permite afrontar, no solamente afrontar las adversidades, sino engendrar nuevas realidades. Así como el pueblo de Israel engendró una iglesia universal, de la misma manera el pueblo de México está llamado en su diversidad a construir, y esto lo decía Juan Pablo II, nuevos modelos de civilización. Por eso tenemos que llegar a una tierra rica de frutos. Es algo que apenas está en construcción. Nada más, bueno, para ejemplificarlo, aquí tenemos una de las primeras pilas bautismales, hecha por manos indígenas, claro, copiando modelos europeos, pero con su propia cosmovisión, la que sigue. En el centro está el bautizo de Jesús, en este arte entrañable llamado Tequitqui, que así ha sido llamado, que nos muestra esa inculturación, la síntesis de lo venido del viejo mundo y de lo que había en el nuevo mundo para conformar una nueva cultura, una nueva civilización. Esto al amparo de los conventos, donde los frailes no solamente evangelizaron, sino también enseñaron todas las técnicas de una nueva cultura. La que sigue, por favor. Esto se repitió en todo el territorio nacional, como lo insisto, al amparo de los conventos, que fueron centros de difusión de cultura integral, donde se vivió esto. De manera que cuando hoy nos asomamos a las plazas y las calles, no solamente en los barrios de las ciudades, sino en las pequeñas poblaciones más desperdigadas en la sierra, y vemos estas realidades vivas del pueblo mexicano tradicional, con sus fiestas, con sus comunidades vivas, vemos esas manifestaciones de esta síntesis que habla el Papa, que son la identidad mexicana y que es la base para comprender este pueblo, y en la cual podemos hablar de todo lo que viene, ¿no? Y en esta construcción, porque él hace una analogía, y precisamente lo menciona con los obispos y luego lo menciona en su homilía en la Basílica de Guadalupe, que fue el gran momento. Él dijo: yo vengo como peregrino a postrarme ante la Virgen. Todo lo demás ahora sí que es por añadidura. Y él dice, bueno, así como Juan Diego con la aparición de la Virgen se le abren nuevas realidades, dice, yo quiero invitarlos precisamente para que veamos que ella pidió construir un santuario que ahí está. Se ha tenido que agrandar con el paso de los siglos, y ahí tenemos la basílica, pero hay algo más profundo, que es construir un santuario espiritual. Ahí nadie puede quedar fuera, todos somos necesarios, ¿sí? Este santuario es la vida de todos, incluye la vida de todos, se construye con la aportación de todos, aún aquellos que el mercado o que la política o que el círculo verde y el rojo y demás piensan que son prescindibles, que son excluibles. El Papa dice eso es una gran mentira y tenemos que incluirlos a todos. De manera que ya está abordando sobre los temas de derechos humanos, pero desde un ámbito cultural, que es la base para lo que va a particularizar más adelante, ¿sí? La inclusión de los indígenas, de los pobres, de los necesitados, su mismo nombre, Francisco, ¿por qué? Por los pobres. San Francisco es el santo de los pobres y el santo de la ecología, y como él dice, bajo la mirada de Nuestra Señora del Tepeyac están incluidos todos los mexicanos. Él dice, ningún mexicano puede llamarse huérfano, todos estamos bajo la mirada amorosa. Dice, qué pueblo tan privilegiado. Y como la misma Virgen dijo, dice a Juan Diego, tú y todos los demás amadores míos que en mí confíen, habitantes de estas tierras. No dice nada más mexicanos, o no dice criollos, o no dice indígenas, habitantes de estas tierras. Por eso se ha extendido toda esta devoción a nivel continental, como un paso previo a que sea una devoción mundial. Y otra cosa que dice el Papa es que esto debe, cuando se habla de bien común, y cuando él habla de las llagas que deben ser resueltas, dice, hay que buscar antes que nada el bien común y la dignidad de la persona. Esta identidad del pueblo mexicano ha sido forjada a lo largo de los siglos en situaciones diversas, y es importante recordar a aquellos que, más allá de la cerrazón del individualismo, han sabido hacer acuerdos en las instituciones políticas, sociales y de mercado para la búsqueda del bien común. La base es la búsqueda del bien común y respetar la dignidad de la persona. Sobre eso se puede construir una sociedad. Y es un recuerdo en la historia, a pesar de los momentos negros de la historia de México, ha habido acuerdos. Nada más mencionaría yo el plan de Iguala, ¿no? Mientras todo era discordia,
un plan de unidad nos dio la independencia. Otro momento, la anterior, es que cuando se habla de todas esas situaciones de injusticia y demás, viene a nuestra mente, claro, los indígenas, los campesinos, los más pobres, y cómo diversas ideologías los han excluido. Y aquí yo nada más no puedo avanzar sin mencionar que la creencia común por la historia oficialista que tenemos es que, bueno, los indígenas, los campesinos estaban amolados y el liberalismo y la revolución buscaron hacerles justicia. Bueno, y esto lo sabe casi cualquier historiador, la condición de los indígenas y campesinos mexicanos se degradó a lo largo del siglo XIX. Y realmente su puntilla terrible fueron las leyes liberales que le quitaron personalidad jurídica a las comunidades indígenas, que los despojaron legalmente de sus tierras, se convirtieron en tierras baldías, que los hacendados pudieron repartirse en los siguientes 30 años, y eso desembocó directamente en la revolución. Pero eso fue obra del liberalismo mexicano, precisamente porque los liberales en su modelo, que digan mexicanos, todos blancos e iguales, urbanos, y ese México campesino indígena era no solamente no entendido, sino que era marginado, ¿no? Lo menciono nada más porque el Papa, entre líneas, el Papa es un erudito, el Papa como jesuita no dice una sola palabra sin saber todas las lecturas que pueden dar origen, y insisto, eso es un tema que ha sido abordado desde diferentes ópticas, la continuidad entre el juarismo y el porfirismo, ¿no? De manera que el Papa, cuando nos está insistiendo en la inclusión a los indígenas, lo está poniendo en primer lugar porque es lo visible, y de ahí va a extender a todas las demás periferias, a todos los demás seres que se han catalogado como vulnerables, como prescindibles, los enfermos, los discapacitados y demás, pero que deben estar en el centro de nuestra atención. Y aquí él dice, bueno, para buscar ese bien común hay que tomar en cuenta que es un anhelo dentro del corazón humano, construir una tierra en libertad, una especie de tierra prometida, en la cual la desvalorización sea superada por la fraternidad, la injusticia por la solidaridad y la violencia por la paz. Yo creo que ese es el anhelo que tenemos aquí en la Comisión de Derechos Humanos, construir la dignidad de la persona humana, rescatar el respeto a los derechos humanos, es también construir el bien común, y es buscar esta especie de tierra prometida. Él lo dice desde un ámbito profético, desde un ámbito de la eclesiología, ¿no? Construir lo que llamaríamos una tierra de oportunidad, ese es el nombre que él le da, una tierra en la cual todos puedan tener una oportunidad, y él dice, en eso tenemos que adelantarnos, no podemos quedarnos pasivos y ver cuáles son las instrucciones, cuáles son las leyes que se aprueban, hay que primerear en un argentinismo que se ha vuelto mundial. Dice, para buscar esta tierra de oportunidad, donde no sea necesario emigrar, donde no sea necesario ser explotado, ¿sí? En una tierra que no tenga que llorar a tantos hombres y mujeres que han sido destruidos buscando un nuevo sueño, en la inmigración o cayendo en las manos de los traficantes y de los tratantes y del narcotráfico y de todos los problemas que va a ir mencionando. Y también recuerda algo, construir el bien común debe excluir los privilegios. Es una responsabilidad de todos construir el México que queremos, construir el bien común. Entonces podríamos decir, si ponemos en primer lugar la dignidad de la persona y el recuerdo de la persona como centro, el siguiente punto es que al construir sociedad, la mira debe ser el bien común, no el bien de unos pocos, el beneficio de unos pocos, de un partido, o de un sistema, o de una familia, o de un grupo, sino el bien de todos. Y esto se contrapone, el bien común excluye cualquier sistema de privilegios, y esto lo mencionó ya en el encuentro con las autoridades políticas, ¿no? Ese primer mensaje de Palacio Nacional, que fue la primera vez en muchas cosas, y que sí fue tomado en cuenta por algunos análisis, pero no ha sido profundizado, ¿no? Y él dice algo más, se lo dice a los obispos, dice, toda esta misión de rescatar a la persona y luchar por los derechos humanos, hay que tomar en cuenta que el mundo actual es muy complejo. Ciertamente la prepotente idea de Cogito, que hace referencia al inicio de la Ilustración, al inicio del racionalismo, que no negaba que hubiese al menos una roca que era el ser, hoy está dominada por una concepción de la vida que es vacilante, errabunda, anómica y carece de sustrato sólido. No lo menciona, pero es el relativismo, la dictadura del relativismo de la que hablaba Benedicto XVI, se lo dijo a los obispos y dijo, este es el contexto que tenemos que tomar en cuenta
para poder rescatar a la persona, el concepto de persona, la dignidad de la persona y todo lo que va derivando, que es la familia, los derechos y la construcción de la sociedad en el bien común. Y él dice, bueno, tomando ese contexto que vemos en México, antes que nada una sociedad dividida y enfrentada. ¿Pero por qué? En esencia, bueno, porque en esa sociedad no todos sienten reconocida esa dignidad. Y vulnerar esa dignidad de la persona ha sido ha sido labor de muchos, ¿sí? Y dice, inclusive nosotros, cada uno de nosotros debe reflexionar cuántas veces no hemos vulnerado la dignidad de las personas. Desde el limpiaparabrisas que se acerca y le aventamos el coche, sí, podemos hablar de derechos humanos y podemos recrearnos en muchas cosas, pero cuántas veces en la calle, en lo concreto, a la indígena de la calle, al vendedor de la calle, o al servicio doméstico que a veces tenemos cerca de nosotros, los hemos tratado mal, ¿no? Al personal de intendencia en las universidades, en las escuelas y demás. Aquí lo tenemos en el encuentro con los niños enfermos, de manera que él pone a los más vulnerables en el primer sitio. También hace referencia a que la precariedad no solamente es material, ciertamente es terrible, pero que incluso esa precariedad, que ya es terrible en sí misma, amenaza también el alma. Dice, ¿cómo se puede reflexionar en el Evangelio si se tiene el estómago vacío, ¿no? Nos puede desmotivar, nos puede sacar fuerzas y tentar con caminos o alternativas de aparente solución. El camino de la violencia, el camino del extremismo, de la radicalidad o de la indiferencia. Todo eso no son las alternativas que se deben ver, ¿no? De manera que siempre hay que ver a la persona y siempre hay que luchar por combatir la precariedad esté donde está. Y él también abona identifica como un problema para la resolución de los problemas humanos, es lo que él llama las colonizaciones ideológicas. Dice, nos han invadido modelos, el modelo tecnocrático neocapitalista que hoy impera en el mundo, es un modelo de aislamiento. Y esto ya lo decía muy acertadamente Benedicto XVI en la Carita in Veritatis. Decía, los seres humanos nos estamos convirtiendo en islas, y el aislarnos de los demás nos empobrece. La raíz de la pobreza es la ignorancia y es el aislamiento. ¿Cómo sale una persona, una familia de la pobreza, de un círculo de pobreza? Antes que nada, con la solidaridad de los demás. Estando en contacto con los demás, la sociedad va a poder avanzar. Dice, bueno, nos han vinculado a colonizaciones ideológicas a través de tratados internacionales, a través de una serie de organismos internacionales, de manera que parece que estamos terminando siendo colonias de ideologías destructoras de la familia y de nuevas concepciones, diríamos así, de la persona humana. Bueno, esto lo dijo también en La Frontera, en esa misa binacional para mexicanos y norteamericanos, comunidades latinas y anglosajonas del otro lado de la frontera, justo en el extremo de la patria. Y él ahí también habló de la migración y dijo que es una verdadera crisis humanitaria. De hecho, él originalmente, cuando iba a hacer este viaje hace 6 meses, a finales del año 2015, lo que él quería era aprovechar la visita de Estados Unidos para ingresar a Estados Unidos desde la frontera mexicana, como un migrante más, con un mensaje cargado de simbolismo, y bueno, eso no fue posible. Pero en esta ocasión, bueno, fue a la frontera para dar este mensaje. Y dice, no es nada más el problema de los migrantes, realmente es de tal magnitud en México y en otras latitudes que es verdaderamente una crisis humanitaria y probablemente la más severa que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. También visitó en Ciudad Juárez a los internos de los reclusorios y habló de la reinserción social. Y dijo, bueno, no se trata nada más de encarcelar, hay que ir a las causas. Lo que se debe buscar es la reinserción social que comienza insertando a todos los hijos en las escuelas, a las familias en trabajos dignos, generando espacios públicos de esparcimiento y recreación. Ahí está el origen de la delincuencia, de la inseguridad y de todos los problemas que estamos viendo, ¿no? De manera que atacar nada más las causas, bueno, pues es insuficiente. Como ven, él intenta un análisis integral y una solución integral a los problemas. Mencionó expresamente al narcotráfico como una amenaza, es algo que está en la base actual del ataque a los derechos humanos,
y dijo: la proporción del fenómeno, la complejidad de sus causas, la necesidad de su extensión, la gravedad de la violencia que disgrega y sus trastornadas conexiones no nos consienten a nosotros, como pastores de la Iglesia, refugiarnos en condenas genéricas, sino que exigen un coraje profético y un proyecto pastoral para contribuir gradualmente a entretejer aquella delicada red humana, reconstruir el tejido social. No bastan nada más las menciones genéricas, hay que entrar a los casos particulares, hay que entrar a la reconstrucción del tejido social. Y aquí, ya casi vamos a terminar, hace una reflexión que es muy interesante. Dice: dentro de todos los problemas, y esto es un mensaje para la Iglesia, es decir, para todos los fieles cristianos, tomar en cuenta que el arma principal del demonio es la resignación. La famosa frase de que el mal avanza por la pasividad de los buenos, ¿no? La resignación. No haber nada, ¿qué le vas a hacer? La vida es así. Una resignación que nos paraliza, que nos impide no solo caminar, sino hacer camino. Que no solo nos atemoriza, sino que nos atrinchera en sacristías, sí, claro, en espacios privilegiados donde nos sentimos a gusto y pensamos que todo está bien, en lugar de salir a las plazas, a los caminos, donde está la gente real viviendo los problemas cotidianos. Y a toda esta problemática, lo que él nos dice es que ya Dios, desde hace casi 3.000 años, dijo: basta, no más, he visto la aflicción, he oído el clamor, he reconocido la angustia. Y por eso Dios tiene una propuesta ya desde antiguo, que la encontramos a lo largo de los siglos, vamos a la que sigue, que es la doctrina social de la Iglesia, que busca velar por la integridad de las personas y de las estructuras sociales. No está en contra de nadie, sino que es a favor de todos. Lo que busca es estar, la que sigue, al servicio del bien común. Construir el bien común debe dejar de lado cualquier lucro, cualquier privilegio, y ya vamos a terminar con lo que sigue. Aterriza en una noción que es muy importante. Bueno, nada más quería mencionar que construir el bien común es algo porque implica tomar en cuenta todas las realidades sociales. Hay una serie de corrientes, hay una serie de iniciativas, miles de ellas, algunas de ellas contradictorias y contrapuestas. ¿Cómo se pueden armonizar? No se trata de pelearse, pero se trata de buscar puntos de convergencia. Y si se buscan los puntos de convergencia, pues aparentemente, aunque estas dos fuerzas sean contrarias una a la otra, si las dos empujan, en realidad habrá un vector dominante. Hay que buscar que ese vector dominante en física sea la construcción del bien común. La que sigue, les decía que el Papa aterriza en algo tan sencillo como esto. Las personas son vulneradas cuando no tienen tierra donde asentarse, cuando no tienen un techo que los cubra y cuando no tengan un trabajo digno. De manera que el principio de la solución a los problemas que tiene México pasan por las realidades concretas y por su solución. Las famosas 3 T's: tierra, trabajo y techo. Podríamos decir 1000 cosas, pero se va a complementar con la conferencia que viene a continuación. Y nada más el Papa insiste que esto es una tarea de todos, y especialmente es una responsabilidad de aquellos que dirigen la política. No basta nada más las leyes, esto se tiene que construir en realidades. Muchísimas gracias.